La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Le regalás un poco de azúcar a tu vecina. Que un pobre estuve O incluso cuando decimos No, a mí no me interesa la política. no hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la segunda temporada de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Puedo decir ahora sí, en la noche. Buenas noches, casi como un Tinelli. Buenas noches, América. Estamos cerrando esta extensa y larga temporada y además complicada, porque ha pasado de todo y nada mejor que repasarlo, charlarlo y analizarlo todos juntos en vivo. No voy a estar solo. Vamos a presentar en etapas. En primera instancia quiero presentar a mi amigo, a un colega, a un compañero de viaje, ya que llevamos 1 año y 3 meses, el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Bien, la verdad que podríamos decir que secándonos un poquito la transpiración, así como decir, bueno, ya está, 22 de diciembre, finalmente llegamos, fue un año que tiene muchas definiciones, de mucho de eso vamos a hablar a lo largo de este episodio en realidad final, pero también yo creo que también después lo podemos hablar y ampliar, pero creo que el balance es bastante positivo. Un año que nos tiene así, ¿no? En la virtualidad y desde ya que aprovecho a comentarle a quienes nos están mirando, escuchando en este momento, nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer una transmisión en vivo presencial, que nos íbamos a juntar, pero así como pasaron cosas que tienen que ver con este año en particular y que tiene ciertos riesgos esto, porque bueno, se acercan las fiestas, hay mucho contacto con gente mayor y demás, entre todo el equipo que conformamos No Hablen de Política y demás, y resolvimos que tal vez lo mejor era hacer esto hasta que amaine un poco, podríamos decir. Así que acá estamos, cumpliendo un poco la palabra, pero en este formato que nos fue costumbre este 2020. No estamos solos, está ahí, la estamos viendo. Sí, además, esta es la segunda parte de la presentación. Estamos con una colega, una compañera, una amiga y también alguien que forma parte de estas novedades que nos ha traído el 2020 con el newsletter Volver a las Fuentes, Josefina Vargas. ¿Cómo andas, José? Muy bien, buenas noches. Sí, también podemos decir buenas noches. Así que, ay, qué lujo. Muchas gracias por invitarme. Estoy, la verdad, que re contenta de poder estar acá acompañándolos en el cierre del año. Y bueno, veremos qué nos depara el programa, así como qué nos deparó el año. Todo va a ser una sorpresa. Hemos denominado este episodio final Basta para mí, basta para todos. No es inocente el nombre porque viene con una consigna que la vamos a contar en un ratito nada más. Y viene con un juego que desde ayer estamos charlando en redes sociales y que ha pegado bastante bien y la verdad que ha dejado un resultado dignísimo para analizar y para charlar por lo menos en la próxima hora. No sin antes hacerle 2 parroquiales, las parroquiales de siempre. Si estás escuchando esto en Radio Universidad de la 90.1, no estamos en vivo, es lunes. Va a ir en diferido el próximo lunes en el horario de siempre, a las 7 de la tarde, y de antemano les agradecemos a toda la comisión de la radio, a todos los integrantes de Radio Universidad por habernos prestado, habernos cedido un espacio para poder ir un poco más allá con este podcast y que obviamente y ojalá el año que viene nos tenga de vuelta en Radio Universidad. Por lo pronto, desearles felices fiestas a toda la gente de Radio Universidad que ya
está pronta a empezar el descanso de las fiestas. Y insisto, agradecer mucho a quienes nos han dado el espacio. Eso por un lado. Por el otro, recuerden que esto no se termina. Tenemos un mecanismo de suscripción y de aportes únicos justamente con Josefina y también con Leo y con Tommy, que están en los controles centrales, a quien nos saludamos y le mandamos un abrazo enorme, que está, como quien dice, dirigiendo la batuta en la nave central, en la nave nodriza, como viste que se dice así. Bueno, sí. Así, ahí está Tommy. Tenemos un mecanismo medio extraterrestre, ¿no? Sí, sí, la madre nodriza. Tenemos un mecanismo de suscripción y aportes únicos en los links que siempre les dejamos en redes sociales, así que si alguien quiere acompañar, están disponibles, que es lo más importante. A nosotros nos ayuda mucho y nos da una mano enorme para continuar en este fin de año. Aprovecho, hay un mensaje ahí, si quieren, quienes nos están viendo y escuchando en YouTube, ahí nos pueden hacer comentarios y demás, como para tener un contacto, porque hablemos con honestidad, va a ser un episodio de cierre, un episodio de mucha charla y de mucha improvisación, en el sentido de lo que vayamos poniendo sobre la mesa a la hora de discutir, y la invitación es que ustedes también formen parte, como el perro que está ladrando, que también forme parte de este episodio. Eliseo Alverde dice: felicidades y muchas gracias por acompañarnos este año tan diferente y raro de transitar. Sí, algo de eso hay. Y yo creo que es una buena forma de dar la introducción a esto, pasando a compartir el spot con el que arrancamos esta segunda temporada en No Hablen de Política. Un spot que dijimos, bueno, pongámosle un poco de acidez a la cuestión introductoria, a la segunda temporada del episodio, que arrancó allá por abril, sí, creo, ¿no? Estábamos en pandemia, sí. Ya estábamos en pandemia. De hecho, a quienes nos están escuchando no recuerdan, No Hablen de Política arrancó con episodios de pretemporada. No queríamos arrancar la segunda temporada oficialmente, porque decíamos, bueno, estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando se termine el aislamiento social preventivo y obligatorio, arrancaremos formalmente con la segunda temporada. Nunca se terminaba el aislamiento social preventivo y obligatorio y dijimos, tenemos que arrancar con la segunda temporada. Y fue así que arrancamos por abril, si mal no recuerdo. El spot creo que es un poquito de resumen. Es de esa época, pero nos puede ayudar un poco a pensar parte de lo que nos dejó este año y de las definiciones que muchos nos acercaron y que aún así nos la pueden ir dejando en el chat. Olivia nos dice: hola, vengo a aprender. Todos vamos a aprender. Aprender, sí, en conjunto, eso desde ya. Así que compartimos ese spot. Si no lo recuerdan, decía o se veía algo así. Ay, ya empezamos la predicción. Va a ser uno de los mejores años. ¿El 2020? Sí. Se ya viene. tan rápido los cambios. Hay un virus. Un virus misterioso. Coronavirus. Coronavirus. Estamos en cuarentena. Italia declaró zona roja. En España el gobierno ha decretado Japón se encuentra coronavirus ahora en Estados Unidos. Descontrol total en Brasil.
¿Qué va a pasar en Argentina? Primer caso positivo. La suspensión del fútbol. Aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué hacemos con el mate? ¿Hay que usar o no hay que usar barbijo? Barbijos obligatorios. Mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. Primera sesión virtual de su historia. Este mundo ya no es igual al mundo de cuando empezó esta cuarentena. Es otro mundo. Bueno, mucho peor que el coronavirus es el populismo, había dicho el expresidente Mauricio Macri, ahí lo recordaba en el spot. Este spot que, insisto, no presentaba una cosa novedosa y según quien lo mire podía ser muy a corto plazo, es decir, bueno, era algo que había que aguantar, era cuestión de aguantar nomás para que no ocurra lo que pasaba en ese momento, ¿no? Ni en China, ni en Europa en particular. Era cuestión de aguantar y que con eso se solucionaba. Debe haber gente que decía, bueno, son 15 días, cuarentena, que yo tengo una reflexión ahí de que nuestro pueblo, creo que el conjunto de nuestra sociedad ha sido muy estricta y muy responsable en el cumplimiento de las normas. Lo que pasa que nunca se imaginó el conjunto de la sociedad, ni la dirigencia, ni nadie que iba a extenderse tanto tiempo y obviamente eso empezó a afectar otras fibras sensibles, creo, de nuestra sociabilidad que complica el panorama y le pasó literalmente al mundo entero. Pero bueno, aprovecho para tirar así sobre la mesa que, tal vez tomando como excusa el spot, que lo pasamos 2 veces porque la primera no salió el audio. ¿Qué rescatan tal vez o qué les parece destacable de eso que acabamos de recordar? Yo quiero decir públicamente que todavía están buscando a aquel que dijo que el 2020 iba a ser un gran año. Lo deben estar buscando. Pero más allá de eso, me parece que después nos vamos a meter de lleno a analizar palabras y demás. Es la primera vez, creo que en la historia de que nadie vivió una pandemia. Entonces, analizarla políticamente también fue muy difícil. Fue todo un desafío, entender las lógicas políticas tradicionales a las que estamos acostumbrados, del juego político, de los acuerdos, de los desacuerdos, teniendo en cuenta una pandemia, ¿no? De hecho, discutimos un montón acerca de cuándo fue el punto de quiebre entre oposición y oficialismo, cuándo se tiró juntos y cuándo se empezó a tirar cada uno para su lado, o búsqueda de proyecto de gobierno según lo que cada uno pensaba. Me parece que el análisis que quedó un poco de costado y que creo que hoy se está viendo bastante es que la política tuvo que gestionar más que nunca las emociones, ¿no? Es la primera vez que las acciones sociales quedaron absolutamente todas truncas e incluso con ventajas, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora fue una de las grandes herramientas que permitieron acercarnos un poco más en tiempos donde no nos podíamos acercar. Pero más allá de eso, me parece que la política tuvo que gestionar emociones y lo hemos planteado en algunos episodios, cómo ha costado tanto llegar a este punto y entendiblemente todo tiene un límite. Pero no hablo de que nos cansamos del gobierno, nos cansamos de la política, no, todo lo contrario. Uno se cansa de no poder vivir como vivió prácticamente, en mi caso, 29 de los casi 30 años que tengo, ¿no? Qué joven. Sí, divino tesoro. Pero en ese sentido me parece que ha sido un masazo social donde la política tuvo que gestionar, además de las emociones, una situación tremenda en todos los sentidos. José, ¿vos cómo lo viste? De las frases que estaban en el video, la de "el mundo ahora es otro", ¿no? Esa idea me parece como la más reveladora. Cambió todo el mundo y nos encontramos en la primera parte del año con todo el mundo detenido
algo inédito, esta situación de pandemia inédita, con un virus desconocido, con una enfermedad nueva y todo el mundo detenido, ¿no? Las sensaciones que se me generaron en ese momento fueron muy fuertes porque no me imaginé nunca una situación donde todo el mundo al mismo tiempo tuviera que detenerse y frenar actividades que ninguno de nosotros imaginaría que se detienen. Me acuerdo un primer dato que me resultó muy alertador, digamos, me generó un gran alerta, fue cuando el primer gran pico en Europa a mediados de febrero, principios de febrero, cuando, bueno, ya era impactante la cantidad de fallecimientos ya en la segunda mitad de febrero, y que la Organización de los Países Productores de Petróleo en ese mismo momento anunció una baja de la producción para los siguientes 2 años. Si esas instituciones que tienen ese manejo, ese nivel, ya hablaban de 2 años de caída de producción, la verdad que era una señal gigante de que lo que se venía iba a ser impactante y tremendo. Bueno, y estamos en eso, lo estamos transitando. Sí, yo pienso un poco esto de la política, ¿no? Como, y siempre recuerdo, mira, justito hoy se cumple un año, algo que yo no había registrado, que Ale nos lo trajo al recuerdo, que se cumple un año de que hicimos, bueno, José, vos también fuiste, armamos en conjunto, ¿no? El No Canten de Política, ese espectáculo que hicimos el año pasado. Y una de las preguntas iniciales era esto de qué es la política, qué hace la política, qué incidencia tiene en nuestra vida. Yo creo que la política también se llevó un cachetazo este año, de un lindo cachetazo, si se quiere, un cachetazo en términos de realidad de qué es lo que gestiona, ¿no? Qué es lo que administra. Y estoy pensando que durante este año muchas veces yo hablaba en términos de la administración de la pandemia. Y en realidad la política lo que hace es tratar de, no te digo de administrar la vida en los detalles, pero sí de administrar la vida en términos, ¿no? de cómo lograr que esa vida social en la que estamos insertas, sea lo más ordenada, lo más amigable, por así llamarlo, posible. No, recuerdo que por ejemplo, se me viene ahora el recuerdo en la campaña de 2017, recuerdo, o la del 2019, Cristina Fernández de Kirchner decía, le desordenaron la vida a la gente. ¿Se acuerdan? Que hablaba en esos términos. Respecto de la política, le desordenó la vida a la gente, y lo que tiene que hacer la política, podríamos, ¿no? Si lo damos vuelta, es ordenarle la vida a la gente, es decir, darle un marco regular. Entonces, como los empresarios piden, no, necesitamos reglas claras para la inversión y qué sé yo, bueno, la vida cotidiana necesita reglas claras también. Este fue un año en el que se desarmó eso, no había reglas claras justamente para lo elemental, como encontrarte con tus amigos, con tu familia, estudiar, trabajar, no estaba claro, porque bueno, por cuestiones lógicas e inmanejables en muchos sentidos. Y la política recibió como, me parece como, che, a esto se dedica la política. Justamente a esto que está en crisis en este momento y que no sabe cómo resolverlo porque absolutamente jamás le pasó cómo administrar una cosa de estas características. Ahora, si borra la pandemia y tiene la vida cotidiana a la que estábamos acostumbradas, es lo mismo. Es cómo implantar reglas en el conjunto de la sociedad para que la política pueda hacer la vida lo mejor y lo más transitable posible. Me parece que eso, no es que quiero decir que es la enseñanza y nada por el estilo, pero me parece que es un elemento interesante tal vez para evaluar de cuál es el fin, ¿no? Que tiene la política en nuestras vidas y cómo este año, al margen de la pandemia, la política tuvo incidencia sobre nuestros comportamientos. Y recuperando lo que decía al principio, la gente lo cumplió, fue responsable, entendió la gravedad del caso. Lo que pasa es que estábamos tal vez preparados para, no sé, un mes y medio de condiciones en las cuales la política nos dijo estrictamente no salgan de su casa, quédense, no vean a sus contactos, a sus amigos, a su familia, no vayan a trabajar. Todo el mundo acató, la gran mayoría, y quien no acataba era condenado. Después se empezó a resquebrajar eso por una cuestión bastante lógica, y la política entró
para mí a titubear en cómo lidiar con aquello que administra, que es la vida social, ¿no? No sé si comparten. Sí, a ver, yo quisiera... Lo que falta en eso que estás mencionando es que se construya consenso, porque justamente esto de presentar nuevas reglas y durante un mes y medio, estábamos preparados para un mes y medio, bueno, se construyó el consenso o había un consenso preestablecido de, bueno, un mes y medio, 2 meses, aguantamos todos estos nuevos límites, ¿no? A esta vida cotidiana. Y después hubo que construir nuevos consensos, planteando también esta cuestión de la gravedad. Siempre considero que se partió de la situación es grave y la situación puede ser muy grave, ¿no? Este planteo siempre de la ocupación hospitalaria, la disponibilidad de todo el sistema de salud. Bueno, construir consensos a partir de ahí y es lo que, bueno, va a determinar el éxito o no de una medida. A mí yo quisiera agregar algo que me parece más que interesante en términos de cachetazo a la política. Para mí hay al menos 3 elementos en el cual cómo veníamos viviendo o cómo se ha dado el proceso político en Argentina le dio un cachetazo de realidad a la política. El primero tiene que ver con lo que pasó con los jubilados, ¿no? Repasando un poco ya los hechos. Nos encontramos con un sistema financiero vinculado a las jubilaciones malo, muy malo, ¿no? Cuando vimos las colas, ese para mí fue un primer cachetazo a la política, descubrir que los jubilados, independientemente de la cuestión salarial y de lo que se percibe y demás, no tienen los mejores mecanismos para cobrar. Uno puede ir de lo más chiquito que es la famosa supervivencia, pasando por las colas inhumanas que tenían que hacer los jubilados, que en pandemia se potenció, ¿no? Porque son personas de riesgo, son personas que son grandes y que les cuesta mucho llegar a los bancos, tienen que estar en condiciones climáticas complejas. Ese quizás fue uno, y además, la pandemia mostró las deficiencias que ya existían. Todos los veranos y los inviernos vemos estas situaciones, y la pandemia las potenció al máximo. El segundo cachetazo es la informalidad que hay en materia laboral en la Argentina, que es altísima y que se mostró con el IFE. El IFE, que es para mí es la política del año, ¿no? Teniendo en cuenta la situación y las diversas medidas que se han tomado, teniendo en cuenta no solo la pandemia, sino la situación económica y social de nuestra sociedad. El IFE mostró un altísimo porcentaje de personas que trabajan en la informalidad, ¿no? No solo que trabajan en negro, sino que hay algunos que ni siquiera se tiene registro. Hay casos extremos de que no se sabe que existían hasta tanto aparece el IFE. Ahí hay un rol del Estado fundamental que fue relevar todas esas personas, en hacer todo un seguimiento nuevo. Ahí el Estado ha sido fundamental, por eso yo sostengo que es para mí la política del año, la medida política del año. Y lo tercero tiene que ver con la pobreza, ¿no? Que uno entiende que la pandemia potenció los números, pero que no quita que de arrastre haya una pobreza estructural en Argentina bastante grave. Y eso también es producto de la política, no producto de la política como tal, y no estoy diciendo que la política es mala, lo que estoy diciendo es que hay malas gestiones del Estado, hay malos usos del Estado, y generan justamente de arrastre de muchos años una pobreza estructural potenciada por una crisis que ya acarreábamos desde el 2018 y que en 2020 con la pandemia llegamos como a una especie de explosión en la cual muestra a la dirigencia política en su plenitud, porque yo disiento de esos que nosotros veníamos avisando, no, yo creo que muestra la realidad desde toda la dirigencia política de lo que está aconteciendo, sobre todo con una pandemia. Pensaba un poco en lo que dice José, ¿no? En lo que decía del consenso. Uno de los consensos, además del interpartidario, si se quiere, ¿no? Es el consenso de la autoridad. El consenso que, en este caso, para ser más claro, ¿no? El consenso que el propio presidente debe generar al interior de...
Yo ahora escucho música. Dice fin de temporada, temporada 2. Bien, bueno, acá estamos de regreso. Creo que luego del corte, sí, aclaremos eso, tuvimos problemas técnicos. Yo creo que esta transmisión es, ya que estábamos hablando del año, es un poco reflejo de ese año. Es así de accidental y bueno, y no tenemos los recursos, eso y encima, y eso que pedimos plata. Eso que nos ha dado la cara para pedir plata, pero no tenemos los recursos para hacer una transmisión todavía de las profesiones. Ya llegará el momento. Pero bueno, retomando y agradeciendo a quienes nos están bancando y desde ya que esto después lo van a poder escuchar bien, estamos charlando justamente con José, estaba comentando sobre comunicación y salud, ¿no? Era una cuestión que también atraviesa a la política y particularmente a los gobiernos en general, ¿no? Exactamente, lo que planteaba era justamente esto. Habitualmente, en cualquier año, hasta el 2020, las variables comunicación y salud las vemos en el cómo, ¿no? Nos preguntamos cómo es y hablamos de salud y comunicación. Y este año las tuvimos en el qué. Fueron centrales para cualquier gestión, para cualquier gestión estatal de cualquier nivel, ver cómo se gestionaba la salud y cómo se gestionaba la comunicación, porque justamente era esto que ustedes hablaban en términos de gestionar sensaciones, ¿no?
hablar de situaciones de riesgo y situaciones de crisis y cómo se comunica en esas situaciones, cómo se moviliza o se paraliza a toda una población y es necesario también esto de, lograr consensos para que esto se logre. Y señalábamos también esto hubo hitos de comunicación en el año, situaciones novedosas, digamos, dentro de la pandemia, que por supuesto ya en sí es la novedad. Cómo funcionó esto del quédate en casa, este mensaje que fue mensaje oral, mensaje virtual, mensaje escrito, funcionó en todos los niveles, en todos los formatos, y que tuvo ese primer impulso, el quédate en casa, como hito de comunicación para los análisis posteriores, porque todo análisis en este momento tiene su límite de vamos a ver cómo sigue la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto de dar un mensaje para toda la población al mismo tiempo y llegar a que realmente se llegue ese mensaje, digamos, se cumpla y que haya una detención y un cambio en los comportamientos. Esto como primera cuestión. Y después, lo que también es importante, o sea, cómo nos damos cuenta que estas variables cambiaron de ser forma a ser contenido, digamos, de ser algo que nos planteamos cómo se hace, a plantearnos algo que es central a la hora de gestionar. Cuando veíamos las encuestas y se planteaba el problema de la salud o la gestión de la salud entre los principales problemas a la hora de analizar un gobierno y de evaluar a un gobierno. Esto no sucede, pero casi nunca. Es muy, muy raro que una situación así se dé, y este año lo vimos, y lo vimos sostenidamente desde abril hasta ahora. ¿Ale? No, a ver, por ahí sí está claro que el tema salud ha sido obviamente uno de los temas del año, pero me parece que a medida que transcurrieron los meses, creo que ha pasado un poco en el repaso de los podcasts, ha habido política, ha habido mucha política de lo que tiene que ver con la gestión de otros temas que van por fuera de la pandemia, lo cual lo hizo mucho más interesante. Yo creo que el quiebre de Vicentín es uno de los puntos más jugosos para analizar de la política argentina, sobre todo porque ahí se terminó todo tipo de acuerdo, de adelante para atrás, quedamos librados a una lucha partidaria válida, pero que en un contexto de pandemia lo hizo un poco más compleja de lo que estamos habituados, ¿no? Porque ahí aparecieron varios puntos un poco peligrosos, otro poco muy al límite, ¿no? Al límite de lo que es la política, ¿no? Digo, las convocatorias a las movilizaciones, sobre todo en el invierno, han sido temas bastante al límite, ¿no? Digo, esto de hacer convocatorias masivas, impulsar a la ciudadanía a que se manifieste, lo cual es válido. Yo creo que en ese sentido está bien que todo lo que la población se manifieste y que reclame, pero bueno, las condiciones sanitarias no eran las ideales para hacerlo. Entonces, en ese sentido ha sido muy complejo y creo que es válido marcar a Vicentín como el quiebre político del año, donde toda la armonía y con algún que otro bemol venía transcurriendo, todo se rompe ahí. A partir de ahí, casi que fue como el inicio de una batalla político-partidaria, algunos pensando en elecciones, otros pensando en erosionar esa imagen positiva que había logrado Alberto Fernández, que, a ver, se erosionó básicamente por esta división de aguas en torno a los temas, ¿no? Rápidamente Alberto Fernández pasó a ser el del capitán del barco a intentar generarle un motín para tomar las riendas de todo lo que, de la navegación del barco que se llama Argentina y que iba en un sentido, se buscó que vaya para otro, bueno, y ahí arrancó todo un tironeo que la verdad que es interesante, es válido, en ciertos puntos es válido, digo, no hay que tampoco bastardear el juego político. Lo que pasa es que con una pandemia en el medio es todo un poco más complejo, y ahí es donde arranca el análisis. Pero vos sabés que para mí sirve como enseñanza también, o por lo menos como, a ver, ¿cómo decirlo? Como
como elemento de análisis, o por lo menos para ponderar ciertos comportamientos. Porque una de las palabras que yo me había notado, que es consenso, ¿no? Que lo trajo José, de la importancia que tiene el consenso en términos de, desde el consenso social hasta el consenso político en general, ¿no? Entre los distintos partidos y entre la política y la sociedad para poder conducir ciertos comportamientos en una situación de estas características. ¿Qué corto se queda el consenso? Porque justamente, tal vez uno podría reflexionar, si ni siquiera, lo voy a poner así en términos bien exagerados, pero esto en una charla con maní y cervezas, lo digo, así que lo voy a decir igual. Si ni siquiera en pandemia, o sea, en una cosa que es histórica, ¿no? Nunca vivenciamos, nuestra generación nunca vivenció una cosa de estas características, incluso las generaciones de quienes gobiernan tampoco, así que ante un acontecimiento de carácter global inédito, ¿no? Ni siquiera en esas condiciones, donde estaba en riesgo literalmente la vida, ni siquiera en esas condiciones hubo consenso. ¿Cómo pretendemos que haya consenso cuando no existe una situación de emergencia de ese tamaño? Es como para quitarle, yo le restaría, no es que no le resto la importancia que tiene las situaciones de consenso, pero los escenarios de un consenso in eternum, ¿no? Es casi una utopía, es inexistente, imposible. Incluso recuerdo que en los episodios lo charlábamos, esta amistad, esta buena onda que hay entre Larreta, Alberto, ¿no? Era Horacio, Alberto, Axel, que hablaban al principio. Esto es obvio que se va a terminar en algún momento, pero que ni soñemos con que esto se continúe, porque es, no sé, esto puede ser un error, pero digo, es humanamente imposible. Es humanamente imposible porque tenemos diferencias, porque se van a expresar y porque ni la emergencia puede parar. No tenemos un proyecto común como sociedad, ¿no? Yo creo que ahí es donde podríamos ir a discutir la profundidad de los consensos. ¿Qué consenso tenemos en relación a un horizonte común como colectivo social, como comunidad-nación, que es algo de lo que hemos hablado este año, ¿no? ¿Cuál es el horizonte común? Y no digo que no está ni bien ni mal, simplemente me parece que el devenir de la historia nos pone como humanidad ante proyectos que no son compatibles, que no hay forma de que estemos de manera común. La única forma en la que estuvimos de manera común fue por un corto tiempo y porque estaba en riesgo estrictamente la vida, literal. Y digo literal porque la vida está en riesgo con un montón de situaciones sociales todo el tiempo, ¿no? Cuestiones que hacen a la inseguridad en términos de violencia delictiva, pero cuestiones que hacen a la inseguridad en materia social, en materia laboral, en materia educativa, ¿no? Esas violencias existen y ponen en riesgo la vida y aún así nunca generamos consenso para solucionar eso. En esto era tan latente, tan patente, que se generó. Y se generó por un escaso tiempo. Cuando empezaste a discutir proyectos como el caso Vicentín, ya está, se quebró, se rompió, porque es imposible que exista un consenso. Y esto es extraño, ¿no? Pero incluso hasta podría explicar por qué existen proyectos políticos en otras latitudes del planeta tan rígidas, ¿no? Vos decís, no, pero allá... Y es que no hay otra forma, sino de llevarlos adelante. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero hay proyectos políticos que se imponen por la fuerza y se imponen por la fuerza y así los logran. No sé cómo lo ven en este sentido, pero también yo porque no quiero ser tan cruel con la política en general. Es como si habláramos, ¿no? desde el mundo ideal y nos angustia que no se cumple. Y no, pero es que nunca se iba a poder cumplir. Era cuestión de un poco de sentido relativamente común, ¿no? Es que ahí aparece el cachetazo. Sí, exactamente. Era así. Te estoy cortando. No, dale, José. Que era así, o sea, el consenso duró lo que duró el hashtag quédate en casa. Esa es la duración del consenso y está bien que así sea, porque justamente la función de la política es dirimir entre intereses enfrentados. Esa es la función de la política y esa es la función del Estado.
y de los gobiernos que ocupan el Estado en el momento que les toca. En nuestro caso, con una democracia, entonces tienen un periodo de duración, y bueno, terminado ese periodo, le tocará a otro, o le tocará al mismo, pero ni siquiera, aunque le toca al mismo, ni siquiera es señal de que repita sus mismas intenciones e ideales de una gestión anterior. Entonces, vamos a medir cuánto duró el consenso, miremos cuánto duró el hashtag Quédate en casa. Sí, y el tema hashtag a mí me lleva a un tema que es interesante, que es la virtualidad, ¿no? Uno de los documentales que salió este año fue El dilema de las redes sociales, y hablaba de que esta cuestión del consenso en la política y la división de las sociedades existe en todo el mundo. Si no, pudimos presenciar literalmente en vivo y en directo la división político-social de Estados Unidos, ¿no? Viéndola como una cosa extraña lo que ocurre, y al mismo tiempo, bueno, responde a cierta coherencia también lo que está pasando. Hay esta idea del mundo, el mundo cambió, ¿no? Que charlábamos al principio. ¿Qué mundo se viene? Bueno, mucho de esto va a tener, mucho de un mundo hashtag virtual, evidentemente, y que potencia esta falta de consenso, ¿no? Esta construcción de burbujas sociales en términos ideológicos. Yo pienso de la misma manera, entonces me contacto y hablo y me relaciono con quienes piensan igual que yo. Cada vez soy más reacio a las opiniones diferentes, y mis reacciones son mucho más brutales, son mucho más agresivas. Hay poca construcción de la tolerancia, ¿no? a la diferencia. Y yo creo que eso también son desafíos que tiene que pensar la política como enseñanza de lo que le deja el año. Charlábamos en los episodios, que a mí es un tema que no sé por qué, pero me gusta recuperarlo, esto de que las fechas patrias en la Argentina, que son como los elementos constructores, ¿no? De unidad nacional, fueron utilizados durante todo este año, que fue un año de emergencia, para protestar contra la autoridad de turno. O sea, este año era fecha patria que había, era fecha de protesta, no era fecha de celebración de la unidad nacional. Bueno, el Día de la Independencia no era bueno, porque hasta hubiese sonado lindo, ¿no? Día de la Independencia, estamos todos unidos detrás de la misma bandera en el desafío de salir adelante, ¿no? Como pueblo, qué sé yo, podría haberse creado esa idea, que alguien podría pensarlo, bueno, en una situación de crisis esto justamente es lo que ocurre. No, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Era fecha patria, que se vayan estos corruptos, la República, no sirven, hay que quemarlos, la hoguera, ¿no? Gente con sogas en el cuello, un delirio. Bueno, esa era la fecha de unidad. ¿Cuál es la fecha de unidad? ¿Cuál quedó como fecha de unidad? Insisto, y para mí la única fecha de unidad que más o menos hubo la dio Diego Armando Maradona cuando fallece. Es como el único gran momento de unidad nacional, al margen de obviamente de quienes no estaban de acuerdo, pero terminaron siendo expresiones minoritarias, fue el fallecimiento del Diego. Después no había fecha que no era para mostrar la diferencia que había de uno con otro. Y yo creo que eso la política lo tiene que pensar, porque también para conducir necesita la construcción del reconocimiento mutuo como pueblo. Tal vez exagero, pero viendo las redes, viendo las situaciones de emergencia y nuestros comportamientos y la forma de dirimir la política que estamos construyendo, bueno, tal vez haya que pensar mecanismos de unidad, nuevos mecanismos de unidad nacional. Este año hasta se habló de independencia de nuestros territorios, ¿no? O sea, ya salieron provincias a decir, nosotros no tenemos ningún drama en independencia. O sea, ya hemos tocado niveles de poner en crisis nuestra unidad nacional, ¿no? ¿Qué rol le toca a la política discutir eso? Sí, trasladándolo también un poco a lo que pasó en nuestra ciudad, en Olavarría, es interesante vincular la política del consenso con lo que hemos vivido hoy. Hoy estamos en un proceso bastante nacional, muy parecido a lo que acontece a nivel nacional, con un frente de gobierno que es opositor además al gobierno provincial y nacional, y una oposición que tiene el empuje de la provincia y de la nación, lo cual hace a una cuestión, el orden de los factores no termina alterando el producto porque las disputas políticas siguen existiendo. Pero en un principio,
hasta se armaron como unas mesas vinculadas a la emergencia sanitaria, donde participaban todos los sectores políticos. En Olavarría se bloquearon los ingresos a la ciudad, había solamente 2 ingresos. Eso parece que fue en la Edad Media. Olavarría fue hace 5 meses. Lo cual, y hubo consenso para eso, digo, más allá de algún pero o alguna disconformidad, los bloqueos continuaron muchos meses, y eso fue una política de consenso. Digo, ha habido un proceso bastante interesante en Olavarría, que tiene otro quiebre, no es el quiebre de Vicentín. Me parece que el quiebre del primer pico es bastante claro, ¿no? Del primer pico de casos en nuestra ciudad, donde ahí se rompe la armonía política y arranca otro juego, primero para contener la pandemia, que fue uno de los objetivos centrales en los análisis, y segundo, para entender a qué jugaba cada sector. Pero si yo le tuviera que poner el punto de quiebre del consenso, fue claramente la famosa encuesta del intendente Gali, ¿no? Ahí, ese día, es como que se rompieron muchas cosas. Yo creo que uno puede entender las intenciones oficiales, pero se terminaron viendo 2 cuestiones: las intenciones de fondo, digo, y el juego político detrás de la pandemia, que ya era una cuestión más estratégica a la hora de comunicar. En ese sentido, al intendente Gali le sale mal, digo, porque la realidad a los 2 días le dio un cachetazo fuerte, pero digo, también en lo político dejó algunos puntos que hoy se ven claramente. Digo, hoy hay un tironeo entre oficialismo y oposición en torno, un tironeo más normal. Me parece que eso habla de la política más tradicional y no tanto de la política en pandemia. Cómo se ha ido de a poco volviendo a la normalidad en algunos sentidos, y ya pensando en una agenda post-pandemia que además va a ser la agenda de la campaña, porque el año que viene vamos a tener elecciones. Veremos cómo, si va a haber paso y generales o solo generales, pero en ese sentido la verdad que hay mucho por desmenuzar en torno a la política olavarriense. Yo ahí estaba la expectativa de si José iba a decir algo, porque intuyo que debe estar pensando muchas cosas, pero pensaba, ¿no? Justamente en eso, el quiebre del consenso a nivel nacional se dio con Vicentín. Yo coincido, es como que ahí yo siento, es como que la política en su juego, ¿no?, más tradicional, estaba bajo una olla a presión, como esperando el momento para poder explayarse en sus diferencias, ¿no? Me da esa sensación. Y apareció Vicentini como que al fin respiraron hondo y salieron a marcar las diferencias existentes. Y a nivel local está claro que fue ese, pero fue a la inversa, no fue con una cuestión política, fue con una cuestión sanitaria. Fue desde ya que era política, pero fue una cuestión sanitaria, es decir, esto no da para más, dijo el intendente Ezequiel Gali. O sea, hay que abrir cosas, y a los 2 días nos estallan los casos aquí en Olavarría, y queda como habiendo dado un paso muy en falso. Y mira, con esto podemos inaugurar un nuevo tema de debate, ¿no? Pero es una cuestión de una de las palabras que surgió como año de la política, la incertidumbre, ¿no? Que, bueno, muy incierto todo. O sea, el intendente Ezequiel Gali creyó que estaba en condiciones de poder decir eso y que no iba a pasar nada, pero es tan inmanejable lo que ocurre que a los 2 días le estallan los casos en Olavarría y queda en offside con lo que había dicho. Y además había tenido trascendencia de carácter nacional, ¿no? Había aparecido en los medios de comunicación en todo el país. De hecho, terminó teniendo una autocampaña en contra de su paso en falso. Sí, y recordemos que lo mismo le pasó a muchísimos dirigentes que se confiaron en situaciones como esa, donde, bueno, no había casos, salieron a hablar, salieron a exponerse, y así como hoy decías, la política les dio una cachetada, la realidad les dio una cachetada, les avisó que la pandemia está en todos lados y todo el tiempo. No nos podemos confiar, y la dirigencia no se puede confiar.
Eso por un lado. Y después esto de, sí, la encuesta, coincido también con ustedes en que fue el quiebre. Si bien estas mesas de consenso que se habían construido sobre temáticas sociales, sobre temáticas empresariales, tuvieron un funcionamiento fugaz, digamos, lo vimos las primeras 2, 3 reuniones y después ya no, pero sí, bueno, fueron el mensaje de la unidad local. También la marcha de Vicentín, aquí también se hizo, en Olavarría hubo una manifestación de Vicentín, que también creo que había coincidido con un feriado, con alguna cuestión así, era fin de semana. Me acuerdo de esas fotos de la mujer con el perrito frente a la municipalidad en la protesta. Y otro de los elementos que surgen de este año y que creo que ahí empezó es esta cuestión del enojo, empezó a visibilizarse, obviamente ya estaba, esta cuestión del enojo y del medirnos a ver cuánto estoy cumpliendo yo y cuánto está cumpliendo el otro, ¿no? Sí. Y de señalamiento, que por ahí lo vimos los que trabajamos en medios lo vimos en forma de los mensajes de toda la gente, cada vez que aparecía una foto de un dirigente de, ay, no tiene barbijo, no respeta la distancia, comparten el micrófono, no se lavan las manos, no sé cuál. Este señalamiento constante de qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el que estoy viendo, qué está haciendo el que me dice lo que tengo que hacer, y con esta sensación de enojo, de rencor, bueno, yo estoy cumpliendo al máximo y los demás no. Que también es algo que aparece, discursivamente. Cualquier mensaje de red social o de medio de comunicación venía por ese lado, pero nos marca la sensación y el sentimiento con el que se vivía esa etapa ya salido del consenso y del miedo a la enfermedad. Ya empezamos en esa otra sensación. Sí. Yo les propongo, para ir cerrando, avanzar con el tema de las palabras, que me parece que hay una cosa interesante ahí en las palabras que quienes estuvieron participando nos enviaron para definir al año político. Hay algunas que... yo creo que ninguna es difícil de encontrarle la vuelta para explicarla. Pero que si le ponemos creatividad podemos sacar cosas muy interesantes. Si les parece, por lo menos digo las que alcancé a registrar de lo que mandaron hasta el momento, después me fijo si tenemos alguna más, pero les digo el listado y yo lo que les propongo es que elijamos cuál nos parece que nos resulta más atractiva para desarmar un poquito, a ver si logramos interpretar el porqué de aquella persona que decidió definir el año político con una de estas palabras. Las definiciones que nos mandaron son del año político en la República Argentina, del año político. Enfermo es una, incertidumbre, intenso, hay una que usa dos, dice un quilombo, caos, tibieza, picante, reivindicación, dinámico e imponderable. Esas son las palabras con las cuales han definido quienes se sumaron a la consigna el año político. ¿Con cuál concuerdan ustedes, o por lo menos cuál les resulta más interesante o más atractiva de desarmar? O la que le llama más la atención. A mí particularmente me gustó el de tibieza. Ajá. Yo creo que no fue un año para tibios. Claramente, si acá se necesitaba algo era decisiones y convicciones. Sin embargo, en algunos temas hubo dudas, y yo creo que fueron los temas donde más quedaron marcadas, ¿no? Volviendo al tema, yo creo que Vicentín es uno de los temas del año. Ahí hubo una serie de errores, algunos vinculados a la comunicación, muchos lo vincularon a la comunicación, pero creo que al final fueron errores políticos, decir, bueno, vamos a expropiar, después decir, no vamos a expropiar, quedar ahí como a mitad de camino, y eso es un punto que se podría denominar tibieza, sobre todo porque
Digo, hay en el término expropiación mucho contenido político, una dureza y una fuerza muy importante, y recular y hablar de otra cosa y decir estatizar y después no, creo que ahí habla de una convicción floja. Entonces, si uno lo traslada a la jerga, digo, es lo más tibio que se ha visto en el año. Y después, creo que no ha habido decisiones. Yo creo que, de todos modos, a ver, hasta acá la pandemia se gestionó de la mejor forma posible. Con las herramientas y el contexto que había, fue de lo mejor posible. Sin embargo, se podrían haber tomado algunas medidas un poco más llenas de convicciones. Y creo que tiene que ver mucho con la carta que Cristina emitió, no la última, sino la primera, quizás, que me parece que es la más importante, la que dejó en claro 3 puntos. Y uno de los puntos hablaba de un gran acuerdo, ¿no? Social, económico, empresarial. Sí, político, por el tema del dólar era, ¿no? Por el tema del dólar y por el tema económico. Digo, ahí se necesitan convicciones para acordar. Y algo muy curioso fue que hasta la propia Cristina se hacía un costado de ese acuerdo, decía, bueno, que lo haga el presidente, que es el presidente. Y no fue tomado tan así. Yo creo que se intentó, yo creo que todavía no se logró. El problema es que mientras tanto la crisis avanza. Uno ve la reactivación económica, ve los avances y ve un montón de cuestiones positivas, pero que quedan un poco a mitad de camino y que todavía no se vislumbran. Uno entiende que es una tibieza propia del contexto, ¿no? De la incertidumbre de no tomar una decisión firme porque justamente no hay piso firme. Yo creo que aplica bien el concepto a este año. Lo que pasa es que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? No es fácil gobernar en pandemia. Ya lo acaba de mencionar Josefina, esto de el intendente Ezequiel Gali salió con una encuesta firme a cuestionar los métodos por los cuales nos manteníamos aislados y no había un equilibrio, como él lo dice, entre lo sanitario, lo económico y lo social. Bueno, al otro día de la pandemia le dijo, buenas tardes, bienvenido. Mirá, yo tengo un ejemplo de todo lo contrario a tibieza. O sea, un ejemplo, no una palabra, sino una figura política. Bolsonaro. Claro. Bolsonaro es todo lo contrario a tibieza. Podríamos, hasta de Trump podríamos hablar. Pero Bolsonaro me parece que mejor porque es como verborrágicamente, no tuvo un proceso electoral en el medio que lo haga recular. Bolsonaro sigue firme en su idea, la gente se va a morir, decía, y se va a morir igual, como de muchas formas, así que acá, que siga, qué sé yo, no voy a usar barbijo, no voy a poner la vacuna, no, nada, tuvo coronavirus y no le importó, ¿no? Eso es un ejemplo de no tibieza, por ejemplo. Y la verdad que después habría que evaluar cuál es el resultado político de la no tibieza, porque se supone que tiene altos niveles de popularidad. Qué sé yo, ¿no? Y uno puede explicar, bueno, pero eso es lo interesante, creo también, que a veces aparece en la política, que la respuesta social, electoral y demás responde a muchos parámetros que van más allá de lo ética o moralmente esperable. Al margen de que yo entiendo que la palabra tibieza también viene hacia una crítica específica al gobierno en particular, ¿no? La que nos enviaron. Es como una suerte de, bueno, la política en general puede haber sido tibia, sí, pero me parece que también es un palito, si se quiere, al propio gobierno, así que debe venir de la mano de alguien que empatiza con el gobierno, pero considera que lo describe de esa manera. ¿José? A ver, es curioso que en la... habla de la audiencia de No hablen de política, que en la misma lista de palabras esté tibieza y esté intenso, ¿no? Eso es como... Pero bueno, yo propongo construir un camino con estas palabras. A ver, con algunas de ellas. A ver. Y lo construí así. Dinámico, intenso. Esperen que dinámico, intenso, picante, incertidumbre, imponderable, un quilombo, caos. ¿No? ¿Termina ahí? O sea, cierra en caos. Cierra en caos. Con las palabras que mandó la audiencia. Sí, a ver. Creo que
Incertidumbre e imponderables son las palabras que yo elegiría para hablar de este año, porque fue un año que nos sorprendió, nos cambió la vida cotidiana, nos cambió la percepción de un montón de aspectos de la política, de aspectos de la gestión, de las gestiones que vemos. Nos sorprendimos con dirigentes que, nos sorprendía lo que hacía Bolsonaro, pero al mismo tiempo es lo que Bolsonaro es, digamos, nos sorprende desde Argentina, ¿sí? Pero sí, eso es Bolsonaro. Y de alguna manera también Alberto Fernández fue coherente, era un gobierno que recién empezaba, que esto también es una cuestión muy, muy interesante para analizar, un gobierno que recién asumía, digamos que el consenso sobre su mandato estaba construido y estaba, digamos, recién arrancando, así que venía muy firme en ese sentido, pero también fue coherente, digamos, su discurso de asunción con la forma en la que presentó su gestión de la pandemia. Hubo ahí una coherencia y eso también fue muy interesante para analizarlo. Lo mismo podemos decir de Trump, lo mismo podemos decir del presidente mexicano, bueno, que son líderes latinoamericanos que uno, bueno, fue siguiendo cómo fueron las gestiones, ¿no? Lo mismo en Chile, no creo que, si bien nos sorprendía desde Argentina las cosas que iban pasando, me parece que todo fue muy coherente con las gestiones con las que venían mostrando. Aún aquel que recién empezaba como Alberto Fernández. Así que eso me parece como un elemento muy interesante para analizar cómo fue la gestión general y también teniendo en cuenta que no tenemos una pandemia, todos los análisis que hacemos son provisorios, incluso para hablar de éxito o fracaso en la gestión puntualmente de la salud, porque bueno, son cosas que son muy difíciles de construir, datos que son muy difíciles de construir. Y después también para sumar, no sé si para las palabras, pero para sumar hitos del año, cosas importantes y novedosas que pasaron este año, que fue la protesta de la policía en la provincia de Buenos Aires. Es un hecho histórico y novedoso también, con muchísimos condimentos políticos, y el resultado de esa protesta también dejó un hito político muy importante para la provincia de Buenos Aires, para la relación con la capital y para todo el país, porque estamos hablando de la coparticipación y de cómo se gestiona eso, así que eso también me parece muy, muy importante. Y a nivel local, tuvimos una sesión donde el presidente del Consejo Deliberante se levantó y se fue. Eso me parece maravilloso, como para decir, ¿qué pasó este año? El presidente del Consejo Deliberante se levantó de la sesión y se fue. Sí, de una sesión que convocó él. Exactamente, que la convocó el propio oficialismo. Después, en una carpa durante un mes frente al municipio, demandando viviendas, en un año donde la consigna era quédate casa, había familias demandando viviendas y estuvieron un mes sosteniendo una protesta frente a la municipalidad. Eso también me parece un hecho novedoso y me parece que encaja con esto del camino, ¿no? De que salimos de la dinámica y terminamos en el caos. Bueno, así que esas son como algunas de las cuestiones que estuve pensando para elegir las palabras del año. Está muy bien eso, muchos de los contrastes, ¿no? que se vieron. Hay mucho para esto que vos decís, ¿no? Porque a nivel local nosotros tuvimos ese ejemplo que persiste aún en relación a un reclamo por viviendas, y a gran escala ocurrió lo de Guernica, ¿no? Era quédate en casa y al mismo tiempo cuánto de clasismo, ¿no? Detrás de las consignas, del diseño de políticas y demás. Yo no estoy de todo convencido de la palabra que elegí. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo expresarla, pero para mí la palabra que tiene es indefinido. Yo siento que políticamente fue un año indefinido, ¿no? Un poco de que se quede a medias, de que tenga una cuestión de que haya incertidumbre, de que la existencia de imponderables, ¿no? Como parte de las palabras. Incluso tiene si quisiera, hasta podría tener sus contactos con la palabra tibio, que 2 veces eligieron tibio, eso lo acabo de corroborar. 2 veces pusieron esa palabra, pero bueno, la segunda ya sabían que alguien lo había elegido, así que capaz que también eso le disparó a la persona que lo eligió por segunda vez, lo inspiró
a también elegirla. Pero me generó esa sensación, ¿no? Como un año indefinido en materia política, como no saber hacia dónde ir, y que todo quede indefinido, como que no quede todo resuelto. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es como, no es que siempre pongo el mismo ejemplo, pero digo, desde lo de Vicentín, ¿no? De una suerte de, bueno, vamos, pero no vamos, y entonces damos marcha atrás, que muchas veces esas cuestiones en la política se disfrazan como, bueno, se disfrazan. No quiero condenar la idea de que uno escucha y entonces puede revisar su posición, que me parece correcto, está muy bien, uno puede escuchar opiniones distintas y revisar la opinión inicial. Pero muchas veces tiene que ver con, bueno, hay que hacerlo o uno está convencido, lo que pasa es que tal vez no es el momento o no le encontró la vuelta todavía, y entonces a veces es que como avanza con algo y queda ahí a mitad de camino y no se resuelve y es como que queda incompleto. Es como, mirá el ejemplo tonto que voy a poner, pero yo tengo una obsesión con Netflix. A mí no me gusta... Esto es una pavada lo que voy a revelar, pero creo que va a ser gráfico. A mí no me gusta iniciar un producto si no lo voy a terminar, porque me aparece ahí como que no lo terminé, ¿no? Es como que me dice, está incompleto eso. Miraste una serie... No, si voy a mirar algo para que me quede ahí el registro de que lo abrí, es porque lo voy a mirar, si no, no. Igual, honestamente, suelo no terminarlas, así que quedan, pero por lo menos al momento de decidir mirar, estaba convencido de que quería mirar esa serie o esa película. Bueno, una cosa así, me da esa sensación, es como que quisieron mirar la serie, quisieron mirar la película y se arrepintieron a último momento, no la terminaron, quedó a mitad de camino. Esa es la sensación, como una cosa incompleta. Y desde Vicentín hasta, ¿no?, el velorio de Diego Maradona. Es como también, la idea era inicial, ¿no? Bueno, van todos los que quieran despedirlo lo van a poder hacer, pero había un montón de condicionamientos que impidieron que era hasta que el último o la última persona quisiera despedirlo y hubo que cortarlo de cuajo, terminar así, quedó todo como enrarecido. Y así es como fue un año en el que todo quedó enrarecido. Y uno lo vive en su propia vida también, y en la política también. Y tal vez lo quisiera atar como una cuestión a pensar, que es re interesante lo que le pasa al Frente de Todos, ¿no? En esta conjunción de tratar de explicar las tensiones internas que existen, ¿no? Y que uno las dice, bueno, es una coalición de gobierno, tiene corrientes de ideas muy distintas que confluyen, y se discute sobre cómo dirimir las diferencias que tienen, ¿no? Y yo creo que es una interesante pregunta que la política se podría responder, porque me parece que las coaliciones son interesantes como herramienta para conjugar proyectos, ideas y poder llevarlos adelante. El tema es cómo persisten como tal. Es una prueba que tiene el Frente de Todos, pero es una prueba que tiene la política en general, cómo hacer para que las coaliciones sean exitosas a los fines que persigue, que no son meramente ganar elecciones. Esa es una discusión que es necesaria para el conjunto de los argentinos, es una discusión necesaria que el Frente de Todos tiene que resolver porque es quien está gobernando, ¿no? Y tiene que resolver cómo va a dirimir sus diferencias, porque en cómo dirima sus diferencias van a ser los resultados de las políticas de gobierno, pero para la política en general también, cómo son los diseños de coalición, ¿no? ¿Qué nos van a proponer a la ciudadanía las futuras coaliciones? Discusiones en vivo y en directo, ¿no? La exposición de sus diferencias en vivo y en directo, la exposición de sus críticas en vivo y en directo, van a dirimir las críticas al interior. Es imposible, los proyectos de coalición, la verdad, son inviables. Porque hay una conclusión, entiendo yo, detrás de qué nos deja una coalición en la política, una coalición de gobierno, sea cual sea. ¿Qué nos deja? La próxima coalición que se presente, uno podría decir, la verdad que coaliciones no voto más, voto proyectos cerrados, voto espacios políticos concretos, con un horizonte definido, que ya sé qué es lo que quieren, o voto coaliciones, o admito que las coaliciones son así, ¿no? Y socialmente se aceptan, y entonces banco. Yo creo que es un desafío que existe ahí, porque entiendo que detrás de las coaliciones hay una lectura que hace el conjunto de la sociedad respecto de eso.
che, la verdad me importa poco y nada si lo que discutan, a mí me interesan cuáles son los resultados, independientemente del proceso por el cual lleguen a ese resultado, o, che, me incomoda, me molesta esto, siento que no tiene un horizonte definido y entonces no acompaño más colisiones, vótenme un proyecto cerrado, qué sé yo, que venga el partido político, ¿no? Y voto el partido y ya sé lo que van a hacer porque se supone que todos piensan igual. Es como ese desafío que tiene el Frente de Todos, que para mí es un desafío de coalición y que también plantea un poco un momento en el cual la política también está probando, como parte lógica de los procesos de discusión política, cómo va a responder a las problemáticas, qué respuesta política y electoral y estratégica va a dar de cara a las demandas de la sociedad. Por eso para mí es una buena oportunidad en el año que tenemos en términos políticos de repensar esto y ver qué respuesta desde la política se le da en términos estructurales al sistema en sí, el sistema político en sí, que este año el sistema político también estuvo en discusión, ¿no? Desde